La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta sesión del ciclo Julio-Diciembre nos acompaña la doctora Lorena Cariaga Villecid, corresponsal por Quintana Roo de nuestra asociación. Bienvenida a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, querida doctora Lorena Cariaga. Me da enorme gusto que podamos dialogar esta tarde y que nos compartas tu trayectoria. Como siempre, me gustaría comenzar dándote esta bienvenida y preguntándote por el interés hacia la historia antes de comenzar incluso la licenciatura. Quizá algún evento, algún libro, algún momento trascendental, pero ya nos dirás. Bueno, pues encantada de estar aquí, Araceli, te agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es un honor y es un honor ser parte de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues siempre desde chica tuve interés en la historia porque a mi padre le gustaba mucho la historia, sabía mucho. Mis padres nacieron en España, llegaron a México como refugiados después de la Guerra Civil, se hicieron mexicanos y pues aquí ya nos quedamos el resto de nuestras vidas. Pero para nosotros y para ellos era importante la historia familiar, ¿no? A mí desde chica me inculcaron pues recordar a quienes habían quedado en España, a mis abuelos que después de muchas vicisitudes también pudieron llegar a México. eh, en esa historia familiar pues se sembraron como esas semillas, ¿no? De lo que luego sería mi interés por la historia y siguiendo pues a mi padre y a mis tíos que tenían como mucho interés en la historia. Y así fue como inició mi pues pequeña trayectoria, ¿no? Recopilando datos de historia familiar. Mira, qué interesante. Finalmente, pues ya estando en la posibilidad de estudiar una licenciatura, te vas a la Universidad Iberoamericana estudiando antropología social, pero con muy marcada presencia de la historia en este trabajo que realizas como tesis y que lleva el nombre de Chan Santa Cruz, historia de una comunidad cimarrona de Quintana Roo. Sí, bueno, toda mi infancia, adolescencia y juventud la pasé en la Ciudad de México y recuerdo que el tercer año de la prepa, en la materia de inglés, el trabajo final era hacer un trabajo muy completo, una investigación del tema que uno quisiera, tenía que ser en inglés, pero tenía que tener, ya sabes, fuentes y aparato crítico y todo esto. Y yo me topé con un libro que se llamaba Antropología Simplificada. Y dije, a ver, voy a tomar algunas ideas de aquí. Y luego hice pues toda una investigación y me encantó, me gustó muchísimo. Yo de alguna manera soy la oveja negra de mi familia porque en mi familia mi madre era médico, mis hermanos físicos, matemáticos, bueno, sobrinos biólogos, médicos, pero yo me fui por el camino de las ciencias sociales y me encantó la antropología. Y después de la prepa me fui un año a Europa a estudiar francés, a estudiar alemán y cuando regresé pues me inscribí en la Universidad Iberoamericana. En aquellas épocas pues era una época difícil para la ENA
para la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Había este asunto del autogobierno, entonces como que no estaba claro ni a qué horas empezaban las clases, ni qué clases iba a haber, ni nada, ¿no? Y en la Ibero tuve la suerte de encontrarme con grandes antropólogos, mm, pues mexicanos, porque por ejemplo, pues Ángel Palermo, ¿no? Que Ujú. fue quien me dio a mí todas las clases de teorías antropológicas. Bueno, Sí. para mí fue una guía y un maestro maravilloso, porque además teorías antropológicas es básicamente la historia de la antropología, que empieza Ujú. pues, desde Heródoto, ¿no? Y ahí fui compañera, fuimos compañeros de generación de Juan Pedro Viqueira, Ay, sí. sobrino del profesor Palermo. Y para mí, pues la antropología fue básica, me dio una metodología en la vida. Me ha servido para todos los trabajos que he hecho y por supuesto me dio una base para estudiar luego historia, ¿no? Es como un gran angular que te permite ver a la sociedad en todos sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Y pues tuve la suerte de tener también de profesor Arturo Barman, que Wow. fue quien me dirigió la tesis. Y yo en esa época leí un libro, cuando ya estaba por terminar la carrera, que se llama La Guerra de Castas de Yucatán, de Nelson Reed, que él, bueno, no era historiador, era un periodista, pero bueno, tomó una bibliografía básica que hizo Howard Klein e hizo un libro maravilloso que se lee como una novela de un evento del cual yo no tenía ni idea, yo no tenía la más remota idea de cuál era la historia de la península de Yucatán ni qué había pasado aquí, salvo que los mayas habían estado aquí. Y para mí fue revelador. Y yo le comenté a Arturo Barman, quiero hacer mi tesis de licenciatura sobre un tema que tenga que ver con la guerra de castas. Y me dijo, mira, me parece muy bien, pero yo te sugiero que no te vayas a Yucatán porque en Yucatán hay mucha gente estudiando Yucatán. Yucatán ha sido estudiado y hay muchos antropólogos que están trabajando en Yucatán, pero no ha ido nadie a Quintana Roo. Entonces, mi sugerencia es que hagas esa investigación en Quintana Roo, que pues acabó siendo pues un trabajo de alguna manera pionero porque realmente había muy poco trabajo de campo y trabajo histórico y trabajo antropológico sobre Quintana Roo. Entonces, bueno, así es como también fui a dar a Quintana Roo y entré en el tema de la guerra de castas, que pues ha sido uno de los temas claves de mi vida académica, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y mira, ahorita que nos relatas estos primeros años de tu acercamiento a la antropología, a la historia, a Quintana Roo, queda como mucho más claro, porque yo pensé que tú y tu familia se habían establecido en Quintana Roo y de ahí había salido a México. No, llegan a México y finalmente es a partir de tu licenciatura en que primero es este acercamiento desde la Ciudad de México, bueno, me imagino yendo y viniendo, pero después se fortalece esta línea porque tu maestría y doctorado en historia, que ahora sí la mueves de una institución como la Ibero o la Universidad Iberoamericana, hacia la Universidad Nacional Autónoma de México. Te vas a la UNAM, ¿no? Y aquí mantienes el seguimiento de lo que acontece en Quintana Roo para llevar a cabo un trabajo, ya no en Quintana Roo, pero sí en la península, en Yucatán. Invasores, exploradores y viajeros, la vida cotidiana en Yucatán desde la óptica del otro, 1834-1906. Así es. Pues yo estuve un buen tiempo en Quintana Roo. Según yo iba nada más por 6 meses, ¿no? A hacer mi trabajo de campo para mi tesis doctoral, pero yo llegué ahí en 1978. Es decir, hacía 4 años que el territorio federal de Quintana Roo se había convertido en estado. Y ese primer gobernador constitucional de Quintana Roo creó una cosa que se llamaba el Fondo de Fomento Editorial. Y yo le propuse
¿no? Tuve la audacia de proponerle, oiga, es que yo vengo de hacer investigación porque yo había estado en Washington, D.C. ya haciendo investigación para mi Ujú. tesis y demás. Le propongo hacer una bibliografía de Quintana Roo, porque hay muchas cosas escritas por Quintana, ¿no? Acerca de Quintana Roo, de las que nadie sabe nada en Quintana Roo. Y entonces entro a trabajar como coordinadora del Fondo de Fomento Editorial. Hice la bibliografía, hice una antología de textos. Entonces, bueno, pues también a partir de ahí, pues se hace mi nexo con la historia regional, que bueno, luego retomaré en otras experiencias, ¿no? Pero pues sí, en el 81 me regreso a México para terminar mi tesis, ¿no? Porque pues ya había yo estado como dándole muchas vueltas y trabajando en esos años. Y entonces es que hago ya la tesis de licenciatura, me recibo de licenciatura y empiezo a trabajar en la UNAM. Trabajé en el Centro de Estudios sobre la Universidad un año y trabajé como jefa de publicaciones en la Dirección General de Intercambio Académico. Y ya de ahí, ahí tuve también como mi primera participación en un proyecto de historia regional, porque en ese momento que era, pues no sé, 1983, por ahí, don Luis González y González coordina un proyecto de la SEP que se llama Monografías Estatales. Ah, mira. Ujú. Y yo creo que fue el primer esfuerzo, hasta donde yo sé, de tratar de hacer una colección con la historia de cada estado de la República, Ujú. pero desde este punto de vista de don Luis, ¿no? La La historia matria, microhistoria. ¿no? La Ujú. microhistoria, los héroes y heroínas locales, los acontecimientos locales. Entonces, bueno, estar con él, escucharlo, fue maravilloso. Y pues de ahí salió la monografía esta que se llama Quintana Roo entre la selva y el mar. Ujú. eh, y bueno, que también fue como mi entrada al Instituto Mora. Ahí es donde ya mi vida académica dio un giro total cuando entré al Instituto Mora en el sentido de que pues fue el segundo proyecto de historia regional en el que estuve, porque el Instituto Mora, ¿no? Trabajaba en ese momento en el proyecto igual de una colección de Aguascalientes a Zacatecas, ¿no? Que se llamaba, por ejemplo, Quintana Roo, textos de su historia, y Quintana Roo, una historia compartida, ¿no? Que eran recopilación de textos y un libro de historia. Y pues le agradezco muchísimo a Eugenia Meyer, ella fue la que me invitó a hacer el trabajo correspondiente a Quintana Roo y ya luego entré pues como de tiempo completo, digamos, a trabajar al Instituto Mora. Eh, Ahí después, quien dirigió después el instituto, que fue el doctor Ira de Gortari, Ujú. él me ofrece ser la jefa del proyecto de historia regional, lo cual para mí también era así como, pues es que yo no soy historiadora. Y en ese momento, entre mis compañeras y que yo me doy cuenta, me dicen, es que métete, no te metes a la carrera, pero haz la maestría en historia en la facultad, en la UNAM. Que fue maravilloso porque como yo venía de antropología, en la maestría me dijeron, sí, perfecto, pero tienes que tomar unas materias básicas de la carrera. Entonces yo ya tenía 30 y tantos años y me tocan algunas materias con chavos y chavas jovencitos que estaban empezando la carrera de historia, que bueno, una experiencia increíble, ¿no? Allí Álvaro Matute me dio la clase de historiografía, Josefina MacGregor me dio una clase maravillosa de análisis de textos y mientras tanto, pues también tomaba materias de la maestría y pues con todo este apoyo de mis compañeros y compañeras del Instituto Mora, ¿no? Seguir trabajando ahora, además de Quintana Roo, el estado de Morelos, con María Eugenia Arias.
y trabajar otras cosas con Ana Rosa Suárez, que se especializa en historia de Estados Unidos, pero que pues me ha invitado a muchísimos proyectos y yo pues estoy muy, muy, muy agradecida, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en que soy pasante, digamos, de la maestría y para mi suerte, en ese momento en la facultad surge un programa que era, bueno, ya tomaste las materias de la maestría, toma las materias del doctorado, todos los seminarios, y haz una sola tesis, que sea la tesis doctoral, ¿no? Claro, maravilloso. La tesis me la dirigió Eugenia Meyer, Ah, la tesis sobre viajeros, ujú. pero Ana Rosa Suárez fue una de mis lectoras, José el Enrique doctor Covarrubias. Covarrubias, Ujú. y como un lector externo, Arturo Taracena, que él es investigador del CEPSIS, del Centro de Estudios Peninsulares en Humanidades y Ciencias Sociales. Y también, pues en ese momento, pues establezco mi contacto con el CEPSIS hasta el día de hoy. El CEPSIS está en Mérida, sucede Ujú. en Mérida, pero fue gracias a Arturo Taracena y a esta posibilidad de hacer mi doctorado. Ahora, yo me tardé mucho. En ese momento era yo pasante, ¿no? Del doctorado y de la maestría, pero se atraviesa la creación de la Universidad de Quintana Roo. Y entonces, pues es otro giro enorme en mi vida, porque eh, colegas míos, antropólogos, me dicen, oye, es que ahorita está comenzando la universidad. Hay que incluso arreglar el programa de la carrera de historia perdón, de antropología social, la carrera de antropología social en la UCRO. Vente, necesitamos profesores, necesitamos antropólogos. Y tomé la decisión de dejar la Ciudad de México, dejar el Instituto Mora y regresar, digamos, muchos años después, unos cuantos años después, a Quintana Roo, ahí ya a vivir en Chetumal durante varios años. Y Claro. la- Vamos a retomar estos trayectos institucionales porque sin duda son importantísimos. Yo creo que tu labor finalmente en la UNAM, en el Instituto Mora, eran incorporaciones a proyectos de mucho interés, pero formar parte del surgimiento de una universidad, pues creo que no se compara porque hay todo muchos retos. Hay que empezar prácticamente de cero de todo. Pero yo quisiera, para ir concluyendo este primer segmento, que nos contaras qué te llevó a trabajar el tema de los viajeros. ¿Tuvo algo que ver el trabajo de Mariluz Prat, Ojos Imperiales? ¿O cómo fue que te interesaste en estos viajeros que además no eran simplemente viajeros como uno se puede imaginar, eran viajeros científicos, políticos, comerciantes que recorrieron la península, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a ampliar tu radio de interés de pasar de Quintana Roo a la península, concentrarte en Yucatán y pues ir buscando a cada uno de estos personajes? Fíjate que fue crucial para mí en las materias que tomé en la UNAM del doctorado, el doctor Juan Ortega y Medina, Mm. a quien le estoy agradecidísima y lamenté muchísimo su fallecimiento porque él iba a dirigirme la tesis doctoral. En Mm. realidad, yo he tenido 3 intentos de tesis doctoral. El primero iba a ser en ese momento que estaba yo trabajando en el Mora y estudiando, ¿no? el doctorado, tomando las materias. Tuve la suerte de ser ayudante de él en el Seminario de Historiografía de México en el siglo XIX, de conocer a gente como don Edmundo Gorman, en fin, bueno, una cantidad de experiencias maravillosas. Y don Juan, uno de sus muchos temas, ¿verdad?, en el que era experto,
eran los viajeros extranjeros en México. Y entonces, hablando con él, eh, yo había estado leyendo en el Mora para el proyecto del Estado de Morelos a un viajero llamado Émile Chapin, que era de la Barcelonette y que había venido a México y había continuado, digamos, esa tradición de comerciantes e industriales del textil, ¿no? Ujú, Franceses, pero que eh, luego vienen a México a radicar. Y su libro de viajes, su narración de sus eh, eh, itinerarios y viajes en México es maravilloso, y luego cómo se asienta en Morelos, y etcétera, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral iba a ser esa, y ya había yo empezado a hacer toda la investigación y todo, y desgraciadamente falleció don Juan en ese momento, y eso, bueno, a mí me movió mucho el tapete, ¿no? Tuve como que reorganizar mis ideas. Me fui ya por otros lados, más por otro tipo de, ¿no? O sea, cuestiones relacionadas siempre con Yucatán, con el siglo XIX de Yucatán, con la guerra de castas, pero dejé a un lado la cuestión de los viajeros, pero que ya había de alguna manera sembrado una semilla en mí. Y cuando años después hubo la oportunidad, ahora sí, de hacer el doctorado, Eugenia Meyer me dijo, oye, yo con mucho gusto te dirijo la tesis, pero escoge un tema que te guste, que te apasione, ¿no? Yo había hecho un trabajo para el Instituto Mora que de alguna manera esperaba yo que fuera una tesis doctoral, que fue de llaves y cerrojos, Yucatán, Cuba y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Pero tampoco prosperó esa idea. Y Eugenia me decía, oye, pero en el prólogo de ese libro, ¿no habrá alguna mención de que esto iba a ser una tesis? Porque a lo mejor te puede servir. Y le digo, no, desgraciadamente no puse que originalmente mi idea de este libro era una tesis doctoral. Entonces me dijo, tú escoge un tema que te apasione, que te divierta y que realmente disfrutes, ¿no? Porque ya habían pasado varios años desde, ujú. ¿no? Desde que había yo terminado las materias del doctorado. Y entonces dije, no, es que los viajeros son fascinantes, es la forma de conocer la vida cotidiana, es un punto de vista muy diferente al punto de vista local, están llenos de información y pues muchos de ellos hablan sobre el estado de guerra y las condiciones que había en Yucatán durante el siglo XIX, y además se conocían y se hablaba de unos 15 los más conocidos, ¿no? Waldeck, Stephens, Charnay, Mahler, en fin. Oye, pero yo me fui topando con muchos más. Hasta ahorita, no sé, van más de 60 viajeros, entre ellos 5 mujeres maravillosas, Wow. ¿no? Entonces dije, ese va a ser el tema de mi tesis, y de ahí salió Invasores, Exploradores y Viajeros, que como bien dices, la mayoría eran exploradores, eran naturalistas, eran eh, pioneros de la arqueología, ¿no? Ahí es donde empieza realmente el estudio de la civilización maya, ¿no? Y el tratar de explicarse, bueno, quién construyó estos edificios que están cubiertos de selva, ¿no? Ujú, ujú. Sí, un tema que realmente me fascinó. Mira, qué interesante. Bueno, y finalmente, o sea, descubres este tema, esta tesis te permite pues hablar de conocer la vida cotidiana, pero también estos intereses de estos científicos, políticos, comerciantes. Y también algo que me llamó la atención es que se requería permiso de la corona española para recorrer los territorios de la Nueva España, no era como que llegaras y, bueno, pues yo voy viajando y me voy introduciendo, ¿no? También esta situación de cómo la corona española cuidaba sus territorios y daba acceso, ¿no? A estos personajes. Sí, bueno, durante la colonia realmente era muy difícil acceder a, a la Nueva España, pero pues una vez que México se vuelve independiente y que Yucatán por decisión propia, ¿no? Porque la hermana República de Yucatán siempre ha
mantenido, ¿no? Su autonomía de alguna forma, ¿no? Ha querido siempre mantener su independencia. Yucatán se une a la República Mexicana por decisión, ¿no? Después de, no sé, en 1822 o 23, una cosa así, Ujú. se une Yucatán. Y claro, México ya no es la Nueva España. México es ya un país independiente y entonces empiezan a llegar los viajeros, pero a montón, ¿no? Empiezan a llegar diplomáticos que quieren establecer relaciones, ¿no? Los ingleses de entrada, ¿no? Ward y Poinsett, ¿no? El norteamericano. Pero bueno, eso Ujú. conlleva la llegada de muchos viajeros a México en general. Ujú. Ahora, Yucatán, pues Yucatán tiene una posición geográfica muy especial. A Yucatán no se podía llegar por tierra. ¿Por qué? Guarda. Porque estaba ahí toda esa red de ríos y pantanos que es Tabasco, ¿no? Entonces había que llegar por mar, es decir, estaba aislado, no era tan fácil llegar. Y muchos viajeros pues llegaban a Veracruz y estudiaban los restos que había en el altiplano, Oaxaca, en fin. Pero llegar a la península de Yucatán pues era diferente, ¿no? Había que proponérselo. Claro, algunos llegaron porque naufragaron y llegaron por pura casualidad, pero empieza a haber un interés por este lugar misterioso que era la península, Ujú, que ujú, nadie realmente había recorrido, que ujú. estaba llena de restos arqueológicos que nadie se explicaba quién los había hecho, que había un grupo originario, que eran los mayas, eh, y que además era un paso para Centroamérica, ¿no? Los ingleses estaban en Honduras Británica, que hoy es Belice, y que es Sí, justo frontera con México, ¿no? En Quintana Roo. Quintana Roo, sí. Entonces, por un lado había esta gran curiosidad de qué es este misterioso lugar, ¿no? Y por otro lado empieza a haber otros proyectos geopolíticos como la apertura de un canal interoceánico y entonces, bueno, va a ser ¿no? En la zona de Panamá o va a ser en Nicaragua o va a ser, pues, ¿no? Hay varios lugares. Entonces, empiezan también a llegar diplomáticos y gente interesada en qué está pasando en esta zona, ¿no? Ujú. Y atraviesan o se quedan o recorren Yucatán como parte de esa, ¿no? El mismo Stephens, eh, él venía como enviado diplomático a lo que era Centroamérica como país, que justamente ya cuando él va a llegar ¿no? Se deshace y se divide en varios países, Guatemala, El Salvador, etcétera. Entonces, pues él ya se dedica a estudiar esas antiguas ruinas y eh, saca sus conclusiones, ¿no? Y es el viajero por antonomasia del Yucatán del siglo XIX. Y bueno, como él, pues muchos otros, ¿no? Y luego había pues los naturalistas que desde Europa pues los enviaba, no sé, la Real Sociedad Botánica o etcétera, ¿no? A que recopilaran muestras de plantas, de animales, de minerales, etcétera, ¿no? Entonces se abre un abanico de posibilidades y Yucatán se convierte en un lugar que es un misterio, que vale la pena recorrer, que cuesta mucho trabajo recorrer, ¿no? Pero que tiene todos esos incentivos para quienes están pues como pioneros de la antropología, de la arqueología, etcétera. Claro, y entre las cuales se encuentra Lorena Careaga. Si te parece, en el siguiente segmento hablemos ahora sí de toda esta riqueza, sobre todo retomando tus contribuciones a partir de libros, que como ya nos comentaste, en 1983 aparece Quintana Roo entre la selva y el mar, pero movámonos desde ese 83 hasta 2025, donde podemos ya tener pues una amplitud y ese conocimiento, porque bueno, vas a ser pionera también en estos estudios. ¿Te parece? Me parece muy bien, Araceli. Muchas gracias. Pues volvemos en un momento con la doctora Lorena Cariaga Villecid de nuestra Academia Mexicana de la Historia por Quintana Roo. En un momento estamos de regreso.
Regresamos con la doctora Lorena Cariaga, corresponsal por Quintana Roo de nuestra Academia Mexicana de la Historia, para seguir dialogando y ahora, en este segundo segmento, hablar de tus contribuciones a la historiografía de esta gran región conformada por tres entidades, de las cuales tú has abordado particularmente dos, Quintana Roo y Yucatán. Y haciendo referencia a ese primer libro que vas a escribir en 1983, que es pionero entre todas las actividades que se estaban llevando a cabo por aquellos años y que va a llevar por nombre Quintana Roo entre la selva y el mar, y que además tiene ya varias ediciones. Varios de tus libros, me imagino que por el hecho de ser trabajos pioneros, van a agotarse y se tienen que reeditar y reeditar. Y este no es la excepción. Cuéntanos un poquito cómo surge, bueno, ya nos dijiste en el marco de tus ires y venires, pero ¿qué nos da Quintana Roo entre la selva y el mar? Bueno, es un esfuerzo por dar la visión local de la historia de este estado, ¿no? Como sucedió pues con todos los demás de la colección. La idea era empezar desde la geografía, ¿no? ¿Cómo es la geografía? ¿Qué particularidades tiene? Y en esos momentos, pues prácticamente a nadie le había caído el 20 que México tiene una costa al Caribe enorme. Toda la costa oriental de la península da al mar Caribe, pero no se hablaba ni del Caribe mexicano, ni de la ventana de México al Caribe, ni nada de eso. Y Ujú, realmente eh, era sacar a la luz esa posición geográfica que tiene Quintana Roo, que es además como, bueno, la parte más oriental de la República Mexicana, es por donde primero sale el sol en la República Mexicana, ¿verdad? Es un lugar que como el resto de la península no tiene ríos, no tiene montañas, eh, eh, tiene los ríos subterráneos más largos, algunos más largos del mundo. En fin, tiene una serie de particularidades, toda esta cuestión de los huracanes, ujú. toda esta cuestión de la selva, de la sabana. Entonces, bueno, había que rescatar esa parte de la geografía y luego pues empezar por el principio, es decir, por la época prehispánica, hablar de las ciudades mayas que están en Quintana Roo, ¿no? Porque bueno, Chichen Itzá, Uxmal son lugares muy conocidos, pero pues había que hablar de Cobá, había que hablar de Cojulich, había que hablar de Tancá y de los puertos y de la importancia, por ejemplo, del comercio marítimo en esos puertos mayas, del clásico y del posclásico, ¿no? De Tulum, que es una ciudad del posclásico, en fin, igual sacar a la luz propiamente lo que era esa región, que no era Quintana Roo, pero que sería Quintana Roo, Ujú. y lo mismo para la colonia, que también tiene Quintana Roo, se caracteriza porque no sigue ningún canon de la historia nacional, por así decirlo, ¿no? O sea, encomiendas, pues hubo un en Tijosuco, difícilmente un en Cozumel, pero más bien había mucha evasión por parte de los mayas, ¿no? Se evadían de las misiones, se evadían de esas poquitas encomiendas. Siempre se pensó en Quintana Roo como un territorio despoblado, Ujú. aislado y despoblado, cosa que no es así, pero pues había muchas comunidades que pues nadie las conocía o no las tomaban en cuenta o como no pagaban tributos, pues no estaban ni registradas, ¿no? Entonces se tenía pues ese gran aislamiento en la época de la colonia y destaca Bacalar, que Bacalar era un punto importantísimo porque era la única forma de llegar de ciudades importantes como Mérida, como Valladolid, eh, Ujú. a Honduras británica, ¿no? Entonces Bacalar era un punto intermedio
Y ahí empieza pues toda la historia de Quintana Roo con los piratas, ¿no? Se Ujú. hace un fuerte en Bacalar para empezar a contrarrestar pues todos estos avances de piratas franceses, ingleses, etcétera, ¿no? Y de hecho Honduras Británica, lo que soy Belice, pues viene del nombre de Wallace, del pirata Wallace, luego fue Walix, luego, y acabó siendo Belice el Ujú. nombre, y era pues un pirata que se dio cuenta de la importancia del palo de tinte. Primero pues atacaban a los barcos españoles llenos de palo de tinte, que era un comercio muy importante en Europa, tiraban el palo de tinte al mar, y luego dijeron, bueno, mejor vamos a vender el palo de tinte porque es un buen recurso. Y luego dijeron, bueno, ¿por qué no dejamos la piratería, que es bien peligrosa, y nos asentamos y nos convertimos en colonos cortadores y exportadores de palo de tinte? Y Claro. así surge esta colonia de, bueno, que en ese momento no era la colonia Honduras británica, era territorio español con estos asentamientos de piratas ahí, y poco a poco, pues estos colonos en una España tratando de sacarlos y ellos no, hay una batalla y ganan los colonos. Entonces Inglaterra dice, pues por derecho de conquista nos quedamos con este territorio. Y es un Mm. territorio que permanece en pleito, vamos a decirlo así, todo el siglo XIX, Ujú. hasta que Porfirio Díaz crea el territorio federal de Quintana Roo y entonces establece la frontera. Pero mientras tanto, España y luego México ya independiente pelean ese territorio, los distritos norte de Belice, que según esto son parte o eran parte de España y deben ser parte de México, ¿no? Entonces hay toda una historia diplomática y una historia de interrelación, a veces violenta y a veces social, familiar, comercial, con Belice, ¿no? Entonces, para Quintana Roo, la existencia de Belice es fundamental, es una parte fundamental de su historia, ¿no? Mira, sí, qué interesante. Y de hecho, me imagino que también por eso se retrasa también muchísimo la conformación de Estado libre y soberano. Sí, bueno, de hecho, lo que retrasa el definir esa frontera. Primero es que en el siglo XIX, pues México e Inglaterra en algún momento rompen relaciones, luego pues pasa todo un periodo para volver a restablecer relaciones diplomáticas. ¿Y qué es lo que fuerza, según mi punto de vista, al gobierno mexicano ya a hacer las paces, digamos, con Inglaterra y establecer una frontera y ceder ese territorio? La guerra de castas. ¿Por qué? Porque los mayas rebeldes controlan ese territorio. Los mayas de la guerra de castas crean un estado soberano dentro de otro estado. Un estado soberano que tiene relaciones con los colonos ingleses, que les renta tierras para que exploten la caoba y Ujú, el ujú, cedro y el palo de tinte, independientemente del gobierno de Yucatán, independientemente del gobierno mexicano, que no tenían nada que hacer ahí. Era un ujú, territorio independiente controlado por los mayas. ujú, ujú. Entonces, don Porfirio dijo, bueno, ¿qué necesitamos hacer para unir al país a la última región que, ¿no? Todavía se niega a unirse al resto del territorio? Tenemos que establecer buenas relaciones con Inglaterra. Además, obviamente Inglaterra, pues queremos que participe en los ferrocarriles, en el petróleo, ¿no? Que Ujú, invierta en ujú. México. Y entonces se hace un tratado, el Tratado Mariscal Spencer, en 1893. Y claro, hay una gran protesta en México porque Ignacio Vallarta, L. Vallarta, o sea, muchos diplomáticos a lo largo del siglo XIX han estado defendiendo ese territorio y de pronto don Porfirio dice, no, el río Hondo va a ser la frontera entre México y Honduras Británica y se les cede, ya Ujú. renunciamos a eso, con tal de que ya no haya tráfico de armas de Honduras Británica a los mayas y podamos ponerle fin a la guerra. Y como parte de eso, se crea en 1901 el Territorio Federal de Quintana Roo para poder tener un control desde el centro de esa Ujú. región.
Y bueno, nos estás contando Quintana Roo, una historia compartida, que es el segundo libro. Exactamente. Es que de hecho, Quintana Roo entre la selva y el mar es una versión corta, dirigida a estudiantes de los últimos años de la primaria y de los primeros años de la secundaria, que por cierto, a mí me da mucho gusto que todavía hay gente que se me acerca y me dice, maestra, doctora, yo estudié con su libro, ¿no? Ah, sí, sí, El sí. libro de la SEP. Pero una historia compartida, pues ya es esto mucho más detallado, mucho más investigado y mucho más amplio, ¿no? Claro, y después te vas a encontrar con Pablo Eck, el Ah, defensor de la cruz parlante, que te ha perseguido o tú lo has perseguido por varias décadas. y fíjate que ese también fue un proyecto precioso del Instituto Mora. Decidieron hacer una colección que se llamaba El tiempo vuela Mm, y a varias compañeras y compañeros del Mora, pero también a otros historiadores de fuera del Mora, nos propusieron hacer pequeños libros que contaran la historia real, pero con un tinte literario y de alguna manera dirigido a niños y ujú. niñas, ¿no? Lo cual fue un reto, porque yo en mi vida había escrito literatura infantil ni tenía mucha idea de cómo convierto el lenguaje, ¿no? Académico en un lenguaje y en una historia que eh, los niños y las niñas se pueden interesar, ¿no? Entonces, inventé este personaje de Pablo Eck, que es un niño maya que forma parte, vive en Chan Santa Cruz o cerca de Chan Santa Cruz, que es el santuario y el cuartel general de los mayas rebeldes. Y entonces a través de él, bueno, pues se topa con un cortador de madera, ¿no? De origen africano que vive en Belice y se topa, ¿no? Su abuelo le cuenta una serie de cosas de la historia de la guerra de castas y por qué están peleando. Y bueno, finalmente a este niño le toca ir con su padre a una batalla, le toca ir a atacar Tecash y evidentemente, bueno, ahí termina este niño, pues deja de ser un niño, él mismo dice, eh, pues ya no soy un niño, ya no sé si en esa refriega maté o no a alguien, pero yo soy un maya rebelde y soy un guerrero. Y bueno, esa historia de este niño pues sirve para mostrar qué fue la guerra de castas, cómo se desarrolló, cuáles son todas sus vertientes y sus aristas, porque tiene incluso vertientes internacionales, ¿no? Mm, Interviene Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, en fin. Entonces, ese libro que salió en ese entonces y que era parte de esta hermosísima colección, bueno, fue una experiencia fantástica de cómo escribir historia, cómo escribir un relato histórico, es decir, sí. verídico, apegado a los hechos, pero como literatura infantil, ¿no? Y hace relativamente poco, el Mora retomó este proyecto para hacer estos libros, pero bilingües, Así es, ¿no? sí. Entonces, en el caso de Pablo Eck, pues cambiaron ¿no? Se hicieron ilustraciones nuevas y también se tradujo, bueno, yo revisé el texto porque había que hacerle, ¿no? Después de tantos años, pues una serie de actualizaciones y adecuaciones, ¿no? Y se tradujo al maya y Sí. está pues disponible en forma digital en la plataforma del Instituto Mora. Y para mi gran orgullo y sorpresa, el Fondo de Cultura Económica escoge dos de esos libros, uno sobre un viaje en globo y el otro, el libro de Pablo Eck, el defensor de la cruz parlante, para publicarlos en papel, en una edición bueno, preciosa, que es enorme, ¿no? Es una edición muy grande, con pasta dura, con papel de Escuché. calidad, unas ilustraciones preciosas, un glosario de términos. Entonces, primero está toda la versión en maya y luego viene la versión en español.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me da mucho gusto que Pablo Ek me haya perseguido o yo a él a través del tiempo, pero bueno, y que ahorita esté accesible tanto de forma digital como de forma impresa ya en una edición bilingüe. Claro, pero sí que sin duda, porque has mencionado a Chan, has mencionado esta historia compartida, esta guerra de castas, que sin duda están ahí, como dices, ¿no? Es una versión diferente, con una narrativa diferente en el estilo, pero no deja de ser rica en el contenido y con esa gran acuciosidad que le imprimes a tu trabajo y que sí, quizá el hecho de escribir para otros públicos, públicos amplios y sobre todo niños resulte complicado, pero el background ya estaba ahí, ¿no? Y bueno, después de este itinerario de Pablo que va del 93 al 2025, también escribes otra mirada sobre Quintana Roo, pero ahora desde la dinámica social. Y aquí, pues, en coautoría con mucha gente, con muchos colegas, para hacer posible esta publicación en 95. Así es, digamos que fue como un intento de hacer una edición, una publicación mucho más actualizada y más didáctica que Quintana Roo entre la selva y el mar, ¿no? Entonces se reunieron, ¿no? Nos reunimos especialistas en varios temas. A mí me tocó la parte de historia y fue también muy interesante porque es un libro de texto, es un libro con ejercicios, es un libro, ¿no? Que tiene sus espacios para que los estudiantes ahí escribieran, hicieran sus ejercicios y que abarca muchísimas cosas de la sociedad y de la cultura y de la historia quintanarroense. Entonces, pues fue también una experiencia muy interesante y colaborativa sacar esta otra edición que fue, como te digo, muy didáctica y que creo que, no sé si estuvo en primero de secundaria, me parece a mí, estaba dirigida justamente a estudiantes y que de nuevo rescate esa parte de la historia local, ¿no? Porque luego Ujú. también se olvida y Quintana Roo es un lugar, eh, pues, no solo poco conocido, sino que es de inmigrantes. Ah, Sí. Quintana Roo ha sido poblado no solo, ¿no? Por gente de la península, evidentemente, pero también por mucha gente que llega de fuera. Somos Ujú. muchos los que hemos nacido en México, que vivimos en Quintana Roo, y luego pues hay este boom del turismo, y entonces llegan también muchos extranjeros a vivir en Quintana Roo, y poco a poco se va perdiendo un poco esta historia, ¿no? Ujú. Cancún, una ciudad tan nueva, tan diferente, tan cosmopolita en algunos aspectos, en otros no, eh, pues aquí la gente sabe muy poco de la historia de Quintana Roo, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de desde la primaria, desde la secundaria, eh, tener libros que expliquen esa historia y que además pues hacía preguntas y pedía que el estudiante buscara cosas, hiciera investigación, redactara un pequeño ensayo, o sea, ese tipo de cuestiones enriquecieron muchísimo pues el poder difundir la historia, ¿no? Claro. Y ya para el 98 ahora sí llegas finalmente después de varias investigaciones y trabajo en archivo a la guerra de castas, pero llegas con un libro, Hierofanía combatiente, lucha, simbolismo y religiosidad en la guerra de castas. Te enfocas en estos tres ejes, que es, insisto, la lucha, el simbolismo y la religiosidad, este libro que es trascendente también en tu carrera y en los aportes historiográficos. Y este libro forma parte de una colección que se llama Sociedad y Cultura en la Vida de Quintana Roo. Y fue el primer proyecto apoyado por CONACYT que tuvo la Universidad de Quintana Roo. Ujú. Entonces éramos un equipo, eh, 5 personas, y cada quien abordó distintos aspectos y temas
de la historia y la cultura de Quintana Roo. Y fue también muy interesante metodológicamente porque pues estaba el punto de vista antropológico, estaba el punto de vista histórico, se hizo historia oral, se recopilaron muchísimos materiales que luego conformaron una colección, incluyendo mapas, Mm, fotografías, etcétera, ¿no? Fue un proyecto muy integral y Hierofanía Combatiente, pues, está basada en una investigación que yo pude hacer gracias a Teresa Gamboa, que en ese momento dirigía el Archivo General de Quintana Roo. Ella consiguió el permiso para entrar al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa. ujú. En aquellas épocas, pues no era muy fácil entrar. Ella investigó la parte de Quintana Roo en la Revolución y yo, pues lo que tenía que ver con el siglo XIX, básicamente guerra de castas. Curiosamente, no podíamos fotocopiar ningún documento, pues había que tomar notas y lo que hicimos fue grabar en una grabadorcita cada documento, ¿no? Entonces, leerlo y ya luego alguien en el archivo tuvo la titánica tarea de escuchar eso y transcribirlo en papel. Bueno, es de una riqueza enorme, ¿no? Porque allí están los partes y los informes militares, ¿no? Porque en un momento dado de la guerra, es una guerra larguísima, empieza en 1847 y termina en 1901. Interviene, por supuesto, de entrada el ejército yucateco, pero también contratan mercenarios norteamericanos que acababan de ser licenciados en Nueva Orleans después de pelear en la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Ujú. Se van de ahí a Yucatán. Eh, intervienen, como te digo, varios países. Entonces, en ese lapso tan largo, pues la guerra va cambiando y van ocurriendo, ¿no? Una serie de cosas. El Archivo Histórico Militar de México también estaban, o sea, entra el Ejército Federal también. En esta guerra tan larga y tan complicada, entra también el Ejército Federal, ¿no? Que están además a punto de derrotar a los mayas en 1855. Está al frente de ellos Díaz de la Vega, el general Díaz de la Vega. Y entonces están también los partes militares federales, están los partes militares yucatecos, están las cartas que interceptan a los mayas, ¿no? Que están traducidas del maya al español, Mm. están todas las órdenes que se dan para reubicar familias mayas, para llevarse a los prisioneros, o sea, toda la realidad de esa guerra está en esos documentos, además de mapas y de croquis, etcétera, ¿no? Entonces, Hierofanía Combatiente, la primera parte de ese libro, proviene de esa investigación en ese archivo tan rico, ¿no? Y entonces aporta mucho a todos los inicios de la guerra y a toda la parte donde los mayas están a punto de ser eh, derrotados y luego se las arreglan para salir adelante, fortalecerse y crear un Estado independiente. ¿Y qué es lo que está en el fondo de esa fuerza? La religiosidad, pero una religiosidad que no tiene nada que ver ni con lo católico o de alguna manera, y con lo prehispánico de alguna manera, pero es el surgimiento de una cruz que habla, la Santísima, la cruz parlante, que se Ujú. comunica verbalmente y por escrito con estos líderes mayas, los anima, les dice que son su pueblo elegido, que ella los va a defender, incluso llevan a la cruz en varias batallas, la cruz decide los juicios, a quién van a atacar, cómo van a ser las relaciones con los ingleses, eh, en fin, podría parecer un engaño, pero realmente es una hierofanía, algo más que una cruz, es una cruz única que tiene personalidad,
que tiene una historia, que toma decisiones, que actúa como un personaje más de la historia. Ujú. Y lo que hace esta aparición de esta cruz, que obviamente es un jefe maya que marca un lugar con una cruz, luego la hacen de madera, etcétera. Pero ¿qué hace? Los mayas peleaban en bandas, no eran un ejército constituido como tal, ¿no? Seguían a su líder, al cacique de su pueblo. Entonces, están a punto de tomar Mérida, ¿no? Porque dominan, estalla la guerra y es como una blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago que están a 8 kilómetros de Mérida y a 5 kilómetros de Campeche, pero no avanzan, no toman las ciudades. ¿Por qué? Pues porque las armas vienen de lejísimos, de Belice, porque eran campesinos y tenían que regresar a cultivar la tierra y ya llevaban un año lejos de sus comunidades, porque a lo mejor uno de los caciques dijo, pues nosotros ya nos vamos, etcétera, y se empiezan a retirar justamente hacia lo que es hoy Quintana Roo. Entonces, esta cruz lo que hace es que permite que haya una autoridad superior sobre todos esos grupos de caciques y sus Ujú. seguidores. Y claro, hay ciertos jefes, ¿no? Eh, que se van sucediendo a lo largo de los años, pero ese culto a la cruz parlante no solo continúa durante toda la guerra, sino que ahorita hay un culto a la cruz parlante, un templo en Felipe Carrillo Puerto, ¿no? La antigua Chan Santa Cruz en Quintana Roo, o sea, hay toda una pervivencia, una sobrevivencia de este rasgo histórico y de este elemento fundamental, simbólico y religioso, pero de una cultura que fue rehecha dentro de la guerra, Claro. tomando elementos de la vida de esos mayas del siglo XIX, de la religión católica, todo lo que sobrevive de costumbres de la época prehispánica, Mm. y una cultura que está hecha para la guerra, para poder perdurar como un estado independiente durante tantos años. Entonces, Hierofanía Combatiente habla también de esa parte religiosa, ¿no? Tuve la audacia de presentarle el proyecto de la Bibliografía General de Quintana Roo al gobernador del estado con el apoyo de Juan Shakur Maiza, que en ese entonces era cronista de la ciudad de Chetumal y presidente del comité editorial del Fondo de Fomento Editorial. Juan Shakur, junto con su familia, pues es mi amigo más antiguo de Quintana Roo. Hicimos no solo los proyectos del fondo, sino otras aventuras editoriales impulsadas por él, quien es el editor de la Enciclopedia de Quintana Roo y también coeditor de episodios de Una Entidad Futura. Este trabajo que culminas el 98, bueno, abre toda esta ventana para seguir discutiendo sobre las posiciones de los grupos mayas, de las castas, pero hacia el 2000 presentas otra vez una publicación que va más allá de los límites de Quintana Roo, de Llaves y Cerrojos, Yucatán, Texas y Estados Unidos. Y no solamente es la península y es Yucatán, sino aquí abordas otros territorios. ¿Qué pasa con esta publicación de Llaves y Cerrojos? ¿Por qué te interesas en Yucatán y Texas? Bueno, esta fue parte de un proyecto del Instituto Mora que también dirigía Ana Rosa Suárez, Mm. eh, y se trataba pues de investigar cuestiones políticas y diplomáticas, y en mi caso pues de la península, ¿no? De Yucatán. Entonces yo me concentré en un periodo muy interesante que es cuando Yucatán se separa de la República Mexicana dos veces. Ujú. La primera vez tiene que ver con todo lo que está sucediendo con Texas. El propio Santana invade Yucatán, quiere forzar a Yucatán a volverse a unir a México, y Yucatán mira hacia Texas y ve se ve reflejado como en un espejo, ¿no? Yo quiero ser
Texas. Y de hecho, es increíble, pero Yucatán independiente hace una alianza con Texas y la Marina tejana ayuda a Yucatán en su defensa en contra de México, podríamos decir, ¿no? De Santa Ana. Entonces, es un periodo realmente fascinante donde la historia de Yucatán se liga a la historia de Texas. Ujú, ujú. Y luego viene esta segunda separación en la que un personaje maravilloso de la historia de Yucatán, que es Justo Sierra O'Reilly, que es el padre de Justo Sierra Méndez. Justo Sierra O'Reilly lo mandan a Washington a que trate, por un lado, ¿no?, de convencer a Estados Unidos de ayudar a Yucatán en la guerra de castas contra los mayas, pero también en un momento dado hasta ofrecer la soberanía de Yucatán, ¿no? Yucatán está separado de México, consideren a Yucatán como un posible estado de Estados Unidos. Mm, Entonces, hay toda una serie de discusiones en el Congreso norteamericano que se llaman, ¿no? Acaban llamándose el Yucatán Bill, que es, mm. ¿no?, una resolución acerca de Yucatán, y había un congresista norteamericano que decía, es que eh, Cuba es la llave y Yucatán es el cerrojo del Golfo de México. Y para nosotros es de importancia fundamental geopolítica y de seguridad nacional controlar esa llave y ese cerrojo, ¿no? Entonces, ese era el argumento para decir, pensemos, ¿no? A lo mejor en unir Yucatán a Estados Unidos. Pero claro, Yucatán está en medio de una guerra tremenda. Y finalmente, ¿no?, la balanza se inclina hacia los que dicen, no, es que no nos vamos a meter en ese problema, ¿no? Y Sí, pues sí. la misión de Justo Sierra fracasa en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el tema de Yucatán, Texas y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Mira, otro gran proyecto y mucho más todavía que analizar en estas conexiones que de pronto no las tenemos como en el pensamiento de la historia de México, ¿no? Y que van a ser importantísimas. Y sin embargo, vuelves a la guerra de castas con este compendio de tres pequeños, em, eh, capítulos en episodios de una entidad futura. Así es, ese fue un libro, digamos, conmemorativo de los 100 años de la creación del territorio federal de Quintana Roo en 2002. Para ese momento ya estaba yo, eh, digamos, en contacto con la Universidad del Caribe, todavía no trabajaba yo en la Universidad del Caribe, pero ya estaba en contacto con ellos y ellos estaban muy interesados en publicar algo así. Entonces, lo que es ese libro es como conjuntar tres artículos que yo ya había escrito y publicado en otros espacios. Uno sobre la guerra México-Estados Unidos y el papel neutral que tuvo Yucatán en esa guerra, ¿no? Porque, pues, lo que demostró, o una de las cosas que demostró la guerra México-Estados Unidos, pues es que México, pues, no era una nación conformada todavía como tal, ¿verdad? Eran regiones, cada una con sus propios intereses, y cada región y cada lugar reaccionó diferente ante la presencia de los norteamericanos. Y en el caso de Yucatán, se optó por la neutralidad. ¿Por qué? Porque pensaron que siendo neutrales, pues no iban a bloquear el puerto de Laguna de Términos ni el puerto de Campeche, y de todas maneras los norteamericanos bloquearon esos puertos y pues eso afectó a la península, ¿no? Ese es, digamos, el primer artículo. El segundo artículo es un intento de profundizar en el episodio de estos voluntarios norteamericanos, que fueron más de 900, que llegaron en 1848 a Yucatán, contratados por el gobierno yucateco para pelear contra los mayas. Mm, Y entre ellos iba un corresponsal de guerra
Tobin, George Tobin, que trabajaba para un periódico de Nueva Orleans, el Daily Delta. Entonces él escribió una serie de relatos, ¿no? Estando en campaña en contra de los mayas, que describen pues a personajes de la guerra, líderes mayas como Jacinto Pat, ¿no? Decía, es que este hombre podría haber estudiado en West Point porque, ¿no? Sus estrategias y la forma en que se comportan. Los norteamericanos pues no estaban acostumbrados a la guerra de guerrillas, ¿no? Ellos venían con cabalgaduras, venían con sus sables y de pronto era hurra y salían corriendo y los mayas ya les habían puesto una serie de trampas, de pozos donde caer, les envenenaban los poquitos pozos que había, los cenotes, en fin, que murieron muchos, una tercera parte murieron, otros se quedaron con el gusanito y se incorporaron al ejército yucateco, y otros se fueron a seguir su vida por otro lado. Tobin se fue a California, porque en 49 empieza la fiebre del oro en California, y pues él era un aventurero en realidad, entonces, ¿no? Entonces, este segundo artículo es la historia de estos voluntarios mercenarios, ¿no? Y el tercer artículo es sobre Edward Thompson, que yo creo que es uno de los viajeros y personajes históricos de Yucatán más vilipendiados de la historia, ¿no? Porque es este cónsul que llega a Yucatán, y él viene enviado por la Sociedad Anticuaria Americana, que está ligada a la Universidad de Harvard, al Museo Peabody, es decir, a un grupo de banqueros y de académicos de Boston. Y a él lo mandan lo apoyan para que lo nombren cónsul de Estados Unidos en Mérida, y él de alguna manera aprovecha esa circunstancia pues para sacar una serie de tesoros. Adquiere la hacienda de Chichén Itzá, y entonces, bueno, pues se mete al cenote sagrado de Chichén Itzá y saca, ¿no? También, ¿no? En una colección increíble, maravillosa, de restos, de objetos, de joyería, en fin, que está en el Museo Peabody. Pero se nos olvida, ¿no? O sea, nadie niega, desde luego, este despojo que lo hicieron muchos viajeros. Él no fue el único. Lo que pasa es que cuando ya él hace esto, es por primera vez que México dice, a ver, necesitamos leyes, ya muy entrado el siglo XIX, necesitamos leyes que protejan el patrimonio cultural, ¿no? Porque hasta entonces, pues nada más había una ley de aduana que prohibía sacar objetos arqueológicos, pero realmente con este saqueo se crean las primeras leyes. Pero se nos olvida que Edward Thompson hizo algunas otras cosas positivas, ¿verdad? No todo fue negativo. Era un gran fotógrafo, investigó sitios arqueológicos que no se conocían, aprendió maya, ¿no? Se quedó, no sé, 30 y tantos años de su vida viviendo en la península. Adaptó muchas cosas de su vida a lo que era la vida de los mayas, y además hizo historia oral. Él entrevistó a 3 sobrevivientes de esos mercenarios norteamericanos que se habían quedado a vivir en Yucatán. Entonces, sus testimonios, él los recopila testimonios de mayas que lucharon contra esos norteamericanos. Entonces, también está ese aspecto de la historia oral que es importantísimo para Sí, sin duda. castas. Y luego a él se le ocurre, como él aprende maya y tiene mucho contacto con sus trabajadores y con sus guías y todo esto, le permiten la entrada a una ceremonia secreta, digamos, que era únicamente para hombres mayas que hacen una danza. Y a él le permiten no solo ver esa danza, le permiten filmarla, y el obispo Carrillo y Ancona de Mérida le ayuda también a grabar la música. Entonces, él es, yo creo, de los pioneros en
unir una filmación, estamos hablando de 1906 o por ahí, una filmación con sonido, unir esas dos cosas y logró presentarlo, no sé, en algún congreso de americanistas por aquellas Mm, épocas, ¿no? Pero entonces mi idea fue rescatar, ¿no? Reivindicar las cosas positivas que tiene Edward Thompson a pesar de todas las cosas terribles que sí cometió, ¿no? Entonces, ese es claro. el tercer artículo de Episodios de una entidad futura. Claro. Bueno, para terminar este segmento que ha sido riquísimo, riquísimo, quisieras comentar, porque ya Invasores, Exploradores y Viajeros ya lo comentamos, y también las ediciones de Pablo Eck, las bilingües, pero está Quintana Roo, historia breve. Que llevaste a cabo en coautoría con Antonio Higuera Bonfil. Y con eso, pues, terminamos este gran recorrido de tus aportes historiográficos y estas publicaciones que nos van a abrir este mundo de Quintana Roo o de la península de Yucatán hacia líneas pues mucho más amplias de lo que se conoce de esta gran región. Bueno, pues este proyecto que es un proyecto del Colegio de México junto con el Fideicomiso Historia de las Américas. A mí me invitó la doctora Hernández Chávez, Alicia Hernández Chávez, a participar y yo invité a mi colega antropólogo e historiador también, Antonio Higuera Bonfil, a que él hiciera ya la parte propiamente de Quintana Roo, es decir, en estas historias breves, que también la idea es que cada Mm, estado, ¿no? Tenga su historia breve, pues empezamos igual que como fue la monografía, es decir, la parte de la geografía, la parte del mundo natural de Quintana Roo, la época prehispánica, la época colonial, pero profundizando aún más que en la monografía y que en una historia compartida. O sea, Quintana Roo, historia breve, es todavía una investigación mucho más a fondo de estos aspectos. Y yo hice toda esa primera parte geográfica, la época prehispánica, la colonia y el siglo XIX con la guerra de castas, los viajeros, la relación con Belice, todo esto. ujú, Y Toño, pues es un experto en historia del Quintana Roo, digamos, moderno, ¿no? ujú. Entonces, donde yo termino, que es en los primeros años del territorio federal de Quintana Roo, ahí retoma Antonio la historia de Quintana Roo hasta, pues, no sé, el 2000, una cosa así, ¿no? Y bueno, una cosa que fue interesante, que fue un reto, fue hablar sobre Cancún, hablar sobre no solo el turismo, que bueno, uno puede hacer esta historia, ¿no? Del turismo en Quintana Roo, pero ver desde un punto de vista histórico a Cancún es difícil. ¿Por qué? Porque es tan reciente y porque lo único con lo que te topas como fuente son estadísticas de cuántos cuartos hay y cuántos hoteles se construyeron y cuántos turistas llegaron y cuántos, ¿no? Ujú, Toda esta parte, pues, enfocada exclusivamente en el turismo, pero pues Cancún y la Riviera Maya y todo eh, esta región, ¿verdad?, tan conocida turísticamente, no es solamente el turismo, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo entender las raíces de un Cancún que es hecho, pues, de la nada? Cosa que pues también Chetumal fue hecho de la nada, Chetumal no existía, Payo Obispo se hizo al final de la guerra de castas, invitando a gente que había huido, que había migrado de Yucatán hacia Belice, a que regresaran a México y fundaran una ciudad. Entonces, Chetumal es una ciudad fundada de cero, era Payo Obispo y luego se llamó Chetumal. Y Cancún, pues pasa lo mismo, o sea, no que no hubiera algunas personas viviendo en esta zona, estaba, ¿no? Puerto Juárez, había pescadores, pero es un proyecto que inicia como
gran centro turístico, Ujú. donde empiezan a ocurrir pues una cantidad de cosas a nivel social, económico, político, y pues eso nos demostró lo difícil que es hacer historia de lo contemporáneo, de lo que tiene 40 años, de lo que tiene 30 años o 50 años ahora Cancún, ¿no? Que ya tiene un poquito más de 50 años, ¿no? Entonces, Sí, claro, Cancún inicia en el 74 propiamente, ¿no? obviamente, ¿no? Ya empiezan a hablar desde el 68 o algo así, pero realmente es en los 70, a principios de los 70, cuando ya el proyecto arranca, ¿no? Entonces, bueno, también fue mi tercera oportunidad de participar en un proyecto de historia regional y también igual todo un reto, porque además este libro, que se publicó primero en 2010, luego hubo una reedición en 2011, Ujú. también está digital, o sea, se hizo como un esfuerzo también para darle herramientas didácticas a profesores que pudieran utilizar este libro para la enseñanza de Quintana Roo, ¿no? De la historia de Quintana Roo. Entonces, buscamos imágenes, propusimos preguntas, propusimos ejercicios didácticos, ¿no? Entonces, fue también un gran esfuerzo de difusión de la historia de Quintana Roo. No, pues muy interesante porque en realidad vemos todos estos esfuerzos, pero con una gran intencionalidad y que es justamente poner información, pero disponible, si bien para grupos especializados como son historiadores, o de otras ciencias sociales, pero sobre todo siempre pensando en públicos amplios, ¿no? Y ya lo vamos a ver en tus etapas de compromiso institucional, que si te parece, vamos en el siguiente segmento a hablar de ello. Excelente. Pues en un momento regresamos con la doctora Lorena Careaga Vilecit de nuestra honorable Academia Mexicana de la Historia por Quintana Roo. Continuamos con la doctora Lorena Careaga Villecid de esta nuestra Academia Mexicana de la Historia. Ella es corresponsal por Quintana Roo. Y en este tercer segmento me gustaría pues que charlamos sobre lo que yo identifico fueron 4 etapas en el desarrollo institucional. Una de ellas ya nos la comentaste, es una primera etapa muy joven como coordinadora administrativa del Fondo de Fomento Editorial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Te tocó aquí, pues, abrir brecha. Una segunda etapa en la UNAM, en el Centro de Estudios sobre la Universidad, pero luego como jefa del Departamento de Publicaciones de la Dirección General de Intercambio Académico entre 83 y 84. Y aquí nuevamente hay una línea como muy clara que vemos a lo largo de tu trayectoria, querida Lorena, que tiene que ver con bibliotecas, con libros, con estos públicos amplios, porque también trabajaste para la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, justo para esta elaboración de bibliografía básica del estado de Quintana Roo. O sea, también un viaje corto, pero también con mucha intencionalidad. Después ya nos comentaste sobre tu paso por el Instituto Mora entre 87 y 92, pero a mí me gustaría que nos concentráramos en esta sección, en esta cuarta etapa, ya cuando regresas a Quintana Roo, pero con una plaza de profesora investigadora de tiempo completo en la UCRO a partir de 92 y después también con tus compromisos con la Universidad del Caribe, porque aquí nuevamente es apoyando la biblioteca como jefa y profesora de asignatura, pero sobre todo apoyando también la biblioteca de esta universidad, universidades nuevas, la UCRO y la Universidad del Caribe. Y aquí, finalmente, en la UCRO, llegas a ser directora general de cooperación académica, ¿no? Eh, esta parte de abrir brecha en instituciones que están también naciendo, ¿qué retos han implicado o implicaron o siguen implicando para ti? Bueno,
como te imaginarás, cuando a mí me invitan estos colegas, entre ellos Antonio Higuera, a, a regresar a Quintana Roo, ¿no? Y me aceptan pues como parte del profesorado. Bueno, éramos 13 profesores y como 250 alumnos en una escuelita primaria que habían adecuado para que ahí empezara la Universidad de Quintana Roo. Entonces, sí, era un gran reto, pero era fascinante, ¿no? Tuvimos que, ya había un programa de antropología social, pero tuvimos básicamente que rehacerlo porque, eh, por ejemplo, bueno, lo más básico, lo más importante de la antropología es la práctica de campo. Es como para un químico el laboratorio, ¿no? Y si tú a un químico le dices, no, pues vas a entrar al laboratorio hasta el cuarto semestre de tu carrera, como que dices, no, a ver, espérame. Y eso estaba pasando con el programa que había de antropología social. Las prácticas de campo estaban muy retiradas, estaban, ¿no? 2 años después de haber iniciado la carrera, lo cual es imposible, no puede ser porque la práctica de campo es realmente el filtro donde uno sabe si tiene madera de antropólogo o no, ¿no? Realmente. Entonces, hicimos ese gran cambio, readecuamos muchas de las materias, hicimos los programas de materias que no existían. Entonces, todo eso fue un reto maravilloso y te puedo decir que pues aprendí más eh, dando clases y haciendo esta labor que durante la carrera, o al menos me cayeron muchos veintes de la antropología al enseñarla y al crear estos programas para las materias que cuando estudié yo la carrera, ¿no? Y fue también mi primera experiencia como profesora, que también fue un gran reto, ¿no? Porque, pues, ¿no? Llegas preparando una clase de 2 horas y resulta que a la media hora, pues ya se acabó lo que querías decir, o si no, pues tienes material como para 3 horas y tienes que cortarlo, en fin. Fue también mi primera experiencia como dando clases, pero luego se convirtió en una pasión. Me gustó siempre mucho dar clases y organizar estas prácticas de campo. Yo me acuerdo que la primera que hicimos fue llevar a los estudiantes a la lucha libre, que tuvieran aunque sea un día, unas horas de contacto con la gente y unos iban a entrevistar a los luchadores y otros a los managers y otros a los dueños del local y otros al público, ¿no? Para que empezaran a tener esa facilidad, ¿no? Y empezaran a aprender las herramientas de la antropología, que son, pues, básicamente no tanto la entrevista, sino la observación participante, ¿no? Un antropólogo se mete a lo que está sucediendo, pregunta, participa y luego tiene que anotar eso en un diario de campo, que es otra herramienta fundamental, ¿no? De la antropología. Entonces, así llevamos a los estudiantes todo un fin de semana de Día de Muertos a Tijosuco y los llevamos a Belice y luego, bueno, ya cada quien, ¿no? Escogiendo sus temas de estudio y pues fue una experiencia de equipo, ¿no? De trabajo en equipo entre los profesores que estábamos en ese momento, con los estudiantes, ¿no? Y pues a mí me dio mucho gusto, me tocó dar el discurso de despedida, digamos, de la primera generación que salió de la UCRO, ¿no? Y bueno, fue muy, muy emocionante, muy emotivo. Y además, mientras tanto, pues estábamos haciendo investigación, estábamos en el proyecto de Sociedad y Cultura en la Vida de Quintana Roo, estábamos participando en una cosa que se llamó, porque fue un proyecto temporal, el voluntariado cultural de Quintana Roo, que se trataba de ir a difundir historia de Quintana Roo en los distintos municipios, ¿no? Fuimos a Cozumel, estuvimos en Bacalar, en Chetumal, en fin, en varios puntos del estado. Y pues esa fue una experiencia realmente
muy enriquecedora en todos los aspectos y desafíos, pero desafíos realmente interesantes, estimulantes, enriquecedores, ¿no? Sí, porque me imagino que debe de ser muy grato ver lo que es hoy la UCRO, ver lo que hoy es su biblioteca, los alumnos, las carreras, ¿no? Y pensarte en parte de esa primera etapa, pues me imagino que ha de resultar muy estimulante y muy satisfactorio. Pero también te quisiera preguntar, como directora general de cooperación académica, ¿qué logros tuviste o qué desafíos enfrentaste y lograste superar? Bueno, esa fue eh, una invitación a trabajar en la UCRO porque yo estaba en ese momento ya viviendo en Cancún y trabajando en la Universidad del Caribe y me ofrecieron el rector Ángel Rivero Palomo, que acababa de ser elegido como rector, me ofreció esta oportunidad porque él había sido mi estudiante. Él no estudió antropología, él estudió relaciones internacionales, pero en esa época, como la UCRO funcionaba como departamentos, algunas materias los estudiantes podían escoger tomarlas o sea, había como un área común de materias en común y yo ofrecí un seminario sobre historia de Estados Unidos y relaciones con el Caribe. Y Ángel Rivero fue un estudiante que escogió tomar ese seminario como parte de su carrera de relaciones internacionales. Y bueno, cuando él se convierte en rector de la UCRO, años después, pues me invita a trabajar en ese trabajo, en ese puesto que creo que ha sido el puesto de mayor responsabilidad que he tenido nunca, porque implicaba ver por los estudiantes nuestros que iban a salir de intercambio, iban a salir a hacer estancias en otras universidades de México y del extranjero, y por supuesto recibir y ver por los estudiantes que venían de otros países y de otros estados de la República. Y bueno, yo no tuve hijos, no tengo hijos, pero bueno, para mí era así como, ¿no? ¿Dónde está fulanito y qué está haciendo sutanita y cómo le va a menganita y ¿no? ¿Cómo van? No solo en la cuestión, digamos, de la organización de su viaje, de su estancia en otra universidad, de sus clases, de cómo iban, sino pues de ellos mismos, cómo estaban, etcétera, ¿no? Y además, bueno, pues fue un trabajo que a mí me permitió viajar, ¿no? Tuve la suerte de poder conocer lugares que yo no conocía, fui varias veces a Estados Unidos, a la Universidad de Appalachian, fui a Santa Lucía, establecimos un programa muy interesante con Santa Lucía, que es una isla del Caribe, fui a Cuba, por supuesto, con la Universidad de La Habana, fui a Beijing, que también establecimos un programa y se empezó a enseñar chino en la Universidad de Quintana Roo. Es decir, este proceso de internacionalización de la universidad, aunque ya había intercambio académico, bueno, pues se amplió de alguna manera porque también empezamos a ofrecerle a los profesores que hicieran estancias, ¿no? Que también participaran de esos convenios de intercambio académico con otras instituciones nacionales y extranjeras, ¿no? Entonces, esa parte de los convenios, pues también fue muy interesante, aprendí muchísimo y fue una fantástica experiencia con la cual, digamos, yo cerré de alguna forma mi vida profesional porque pues yo me jubilé, ¿no? En la UCRO en 2019, lo que no quiere decir que me haya retirado porque creo que desde entonces ahora he tenido más trabajo que nunca en mi vida, pero digamos, esa parte, este trabajo como directora general de cooperación académica, pues me permitió hacer un cierre este, muy significativo y muy satisfactorio para mí.
Claro, sin duda. Aunque uno sale de las instituciones formalmente, la verdad es que te quedas con muchas cosas por hacer y trabajando. Mira, o sea, 2019, además, entras, formas parte ya de la Academia Mexicana de la Historia, pero lo dejaremos para el último segmento. A mí me gustaría cerrar este espacio de diálogo, eh, para que nos hables de una actividad que no quise dejar fuera, pero que nos la narres tú. Tu participación como coordinadora de capacitación de los centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar municipales, dentro del proyecto de Hábitat de Sedesol, como asesora del sistema DIF, Otompe Blanco, y que creo que es una labor muy loable la que llevaste a cabo en esta coordinación. Sí, mira, fue una época en la que participé en varios pues, asociaciones. em, Empecé por crear, junto con otras compañeras, una asociación civil para em, más que la atención, la difusión del VIH y SIDA, la importancia, ¿no? Del cuidado, los mecanismos del cuidado. Tuve incluso una beca del Instituto Nacional de Salud Pública para eh, pues, capacitarme, ¿no? Y poder hacer esta labor que fue muy interesante durante varios años en Chetumal y también en colaboración con Belice. Y también esta parte de la atención, digamos, a víctimas de violencia intrafamiliar. Todo empezó con una exposición que hicimos unas compañeras y yo en la UCRO, mostrando, ¿no? Porque por primera vez se empezaba a hablar, ¿no? De ese tema. Ujú, ujú. Y hicimos varias presentaciones de libros, pusimos todo un mural con artículos y con fotografías, como para empezar a crear una conciencia acerca de esa problemática de la que nadie quería hablar, pero que pues existe, y cuanto más pueda uno sacarla a la luz, pues mejor, ¿no? Entonces, esa parte fue muy interesante. El DIF, el doctor Manuel Aguilar, que en ese momento dirigía el DIF en Chetumal, me invitó a que yo participara y pudiera crear tanto grupos, ¿no? Una especie como de grupos donde las mujeres pudieran hablar de esa situación, como dar también talleres en los que a veces veíamos alguna película, ¿no? Donde se aborda el tema, ¿no? Eh, y fue pues para mí también una experiencia muy enriquecedora, ambas, tanto trabajar con personas con VIH y en la difusión del cuidado y de la prevención del VIH, como con mujeres objeto de violencia doméstica. Pues esta actividad siempre loable, con acercamiento a otras comunidades, siempre es reconfortante y nos permite mantener pues esa parte de compromiso social que tenemos. Si te parece, vayamos al último segmento, que nunca me gusta porque pues es la finalización del diálogo momentáneamente, pero que nos va a permitir que nos hables de tus satisfacciones a lo largo de todos estos años de compromiso, de ires, venires, de apuestas en proyectos que fueron iniciando y que finalmente dejaron ya una brecha inicial para que otros la continuaran. ¿Te parece bien que vayamos a ese último segmento hablando de reconocimientos y satisfacciones? Excelente, claro que sí, Araceli. Volvemos en un momento con la doctora Lorena Cariaga, miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia por Quintana Roo.
regreso en este último segmento que corresponde al de las satisfacciones, al de los reconocimientos, a este trabajo constante por varias décadas que llevaste a cabo, querida doctora Lorena Cariaga. Tus tesis, tanto la de licenciatura como la de doctorado, tuvieron este reconocimiento, ¿no? En el primer caso, el de la licenciatura, tuviste el primer lugar, un lugar compartido en la categoría de tesis dentro del primer concurso de tesis sobre historia de América Latina y el Caribe de ADILAC. Tu tesis de doctorado fue propuesta para la medalla Alfonso Caso y también al premio Marcos y Celia Maus por la UNAM. También ingresaste al Sistema Nacional de Investigadores, también te dieron un reconocimiento a la investigación de la historia de la cultura maya y en particular del municipio Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Esto fue otorgado por la Sociedad Cultural Quintanarroense. Has sido visitante de muchas universidades y yo me imagino que esto está asociado pues a tu trabajo con los archivos, que has también tenido oportunidad de ir a estos espacios, a Nueva Orleans, a la Universidad de Tulane, a Washington, a Texas, a Europa también, a visitar archivos y bueno, no se diga los archivos en la región, ¿no? O como ya nos comentabas también, el Archivo Histórico Militar, que para los momentos en que lo visitaste, pues fue también no una tarea sencilla ni fácil, pero también muchos alumnos impulsados por ti. Así que, pues, si nos quieres contar sobre tus satisfacciones y, por supuesto, no se diga el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, Araceli, pues yo creo que ese ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, pues ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Verdaderamente, cuando fui pues invitada, ¿no? Convocada eh, por Mario Humberto Ruz Sosa con el apoyo de Javier García Diego, la verdad me sentí, bueno, de lo más orgullosa y lo siento como una gran culminación, ¿no? De mi carrera académica que empezó pues en la antropología y que por una serie de cuestiones igual fantásticas que se fueron dando en mi vida y de las cuales pues estoy muy agradecida a todas las personas que me apoyaron en ese camino, pues culmina con esto que para mí pues me enorgullece mucho, ¿no? Ser parte de la academia y además eh, estar haciendo proyectos, ¿no? Tan interesantes porque, bueno, pues he podido participar en ciclos de conferencias y en seminarios y en una serie de cuestiones. Ahorita pues está por publicarse, que le agradezco mucho a Virginia García Costa, ¿no? Está viendo lo de la publicación de mi discurso de ingreso, que pues también ese fue un momento de lo más emocionante para mí, ¿no? Aun cuando se llevó a cabo en Mérida, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, también estoy muy agradecida porque me hayan recibido ahí, pero pues también ha dado pie para que yo pueda replicar ese discurso en Quintana Roo, ¿no? Hace poco en Felipe Carrillo Puerto, justamente ese Chan Santa Cruz con el que yo comencé, ¿no? Porque Ujú, ujú. es de licenciatura fue eso, ¿no? El tratar de interpretar qué era esa ciudad tan particular hecha por campesinos guerreros, ¿verdad? Y pues sí, ha habido muchos hitos en el camino. Mi paso por el Instituto Mora fue absolutamente crucial, mi paso por la UCRO, mi paso por la Universidad del Caribe, porque pues los 8 años que estuve de jefa de la biblioteca de la Universidad del Caribe,
cuando a mí el rector, Fernando Espinosa de los Reyes, me ofreció ese trabajo, fue cuando me mudé de Chetumal a vivir a Cancún, pues le dije, oye, es que me estás ofreciendo el trabajo de mis sueños. O sea, yo he trabajado en muchas, ¿no? Voy a bibliotecas, he utilizado las bibliotecas y los archivos como investigadora y ahora me toca el otro lado, estar del lado de quienes organizan, catalogan y ofrecen ese servicio a los investigadores. Y pues también fue un espacio de aprendizaje increíble, ¿no? Porque realmente aprendí muchas cosas de bibliotecología que pues yo no sabía, ¿no? Y me entusiasmó muchísimo, hicimos ahí proyectos muy interesantes porque hicimos un archivo histórico de Cancún, de hecho, toda la documentación del Banco de México, que fue pues el organismo que diseñó, pensó y buscó el lugar de Cancún para hacer este centro integral de desarrollo turístico, pues todo su archivo lo tenemos nosotros de forma digital, otros archivos de otros participantes en los orígenes de Cancún también los fuimos recopilando, el archivo de don Antonio Enrique Sabiñac, que fue, digamos, pues igual uno de los fundadores de Cancún, está ahí. Entonces, crear ese archivo, el que buscáramos no solo capacitación, sino todo el apoyo para crear ese archivo en la biblioteca fue muy importante. El Fondo Quintana Roo, ¿no? El tener un fondo específico de obras que tratan sobre Quintana Roo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, combinar esa tarea con dar clases por ¿no? De asignatura y estar, pues, igual participando, ¿no? Con estudiantes y profesores, pero desde este lado, ¿no? Que fue la biblioteca, este gran espacio de aprendizaje para mí fue una oportunidad maravillosa. Y Claro, y, ay, perdón, y también haciendo eco de esto que hasta hace relativamente poco tiempo se le reconocía como una línea importante dentro de varias disciplinas en las ciencias sociales, que es la historia oral, ¿no? El testimonio, recabar los testimonios. así es, así es. Sí, precisamente por eso, pues, fue importante hacer este archivo que, pues, es consultado por muchos investigadores porque, pues, ahí están, ¿no? Los orígenes de Cancún y de todo este proyecto y de quienes lo eh, pensaron y lo organizaron. Entonces, sí, la historia oral ha sido muy importante para mí, ¿no? Yo he hecho algunos trabajos de historia oral, pero pues siempre metiendo mi cuchara como antropóloga, porque eso no, nunca se me ha podido olvidar, ¿no? Pero sí, sin duda recopilar la historia oral y sobre todo de lugares como Cancún o como incluso la zona maya de Quintana Roo, ¿no? Porque hay ya gente que pues va falleciendo y cuyos testimonios de cómo era ese Quintana Roo, cómo visualizan ellos esa guerra, o cómo vieron los pioneros, ¿no? Los primeros habitantes de Cancún, este lugar. Todo eso pues es muy importante de recopilarse, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en videos sobre ¿no? Sobre los, los testimonios, ¿no? Hay un video que se llama La Guerra Maya, que es justamente una recopilación de historia oral, otros videos, páginas web que hablan de la guerra, ¿no? Entonces, pues todo eso a mí me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Mi relación con el INA, ¿no? Con Margarito Molina, la publicación, la participación en publicaciones del INA y de revistas. Todo eso pues ha sido muy importante. Y con el Sepsis de Mérida, pues también porque en, con ellos y con un arqueólogo que se llama Lawrence Desmond, él también se dio a la tarea de reivindicar
la obra de un arqueólogo igual más que vilipendiado y olvidado, que es Augustus Le Plongeon, ¿no? Tenía él y su esposa Alice Dixon vinieron a la península entre 1873 y 1884, o sea, hicieron un trabajo de campo de 11 años, vivieron en Belice, etc. Y Lawrence Desmond rescata en su tesis doctoral a Augustus Le Plongeon, que tenía unas teorías que hoy nos parecen completamente descabelladas, ¿no? De que si los mayas eran los sobrevivientes de la Atlántida, etcétera, etcétera, habían fundado Egipto y en fin. Pero entre él y su esposa, Alice Dixon, tienen más de 2.400 fotos, negativos, diapositivas, notas de campo, croquis, hicieron una investigación en los centros, ¿no?, arqueológicos que ellos visitaron, los lugares arqueológicos, pero además Alice Dixon es una etnógrafa, es una antropóloga, es escritora, da conferencias, ilustra sus conferencias con sus fotos, es una fotógrafa maravillosa, era hija de un gran fotógrafo londinense. Entonces, actualmente, ¿no? Y después de haber conocido a Lawrence Desmond, que nos conocemos por Zoom y por correo electrónico, él me invita a participar en la edición de la obra inédita de Alice Dixon. Todo este material está en el Getty Research Institute de Los Ángeles y es una obra de más de 550 páginas mecanografiadas que es verdaderamente fundamental para conocer a los mayas del Yucatán del siglo XIX, a la situación política, económica y social, y sobre todo la situación de las mujeres mayas, yucatecas, beliceñas, caribes, ¿no? Entonces, bueno, estamos participando con él, con Dale Bechtel, con Carolina de Petris, con Romina España. Este libro, este manuscrito va a salir editado en español por la UNAM y ahora estamos trabajando en la edición en inglés, con estudios introductorios, con una cronología, o sea, toda una edición comentada y anotada y crítica. Entonces, bueno, eso ocupa ahorita mi mente y mis trabajos académicos y me siento pues también muy orgullosa de poder sacar a la luz a esta viajera extraordinaria, ¿no? De hecho, mi discurso para la academia pues fue sobre ella, sobre Alice Dixon. Entonces, bueno, qué más puedo pedir que seguir trabajando en lo que me encanta y sentirme pues también tan apoyada y muy agradecida, Araceli, de esta oportunidad, pues de hablar, ¿no? Porque de hablar de mi historia académica me ha permitido recordar a tanta gente, recordar a tantos momentos fantásticos, ¿no? Revisar esa trayectoria, ¿no? Pensar, bueno, y si no hubiera hecho esto, me hubiera ido para acá o no, pero bueno, este fue el camino y este camino ha sido fantástico. No, claro que sí, es además con esos grandes aportes a la historiografía de esa otra península. Yo estoy en la otra península, en la del norte, y tan distantes y a veces tanto desconocimiento que tenemos, porque pues hace falta tiempo y muchos equipos de trabajo. Y yo te iba a preguntar para culminar este diálogo. ¿Qué seguía para Lorena Careaga? Pero ya nos los has dicho. Entonces, esa pregunta está resuelta, está respondida, pero hay una última y que más que pregunta, a mí me gustaría que le dejaras un mensaje a las y los jóvenes interesados en estudiar la historia, en hacer trabajo antropológico, etnográfico en esa región que tanto te ha dado en muchos sentidos, a esa gran región de nuestra península del sur en México. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías para esas futuras investigaciones que están llevando a cabo? Bueno, de entrada que no podemos dejar de conocer nuestra historia, ¿no? Tenemos que conocerla, tenemos que preservarla, tenemos que investigarla, no porque alguien antes haya hecho una investigación
o libros sobre Quintana Roo o sobre la guerra de castas, quiere decir que se ha dicho todo. Cada quien tiene su punto de vista y van saliendo siempre evidencias nuevas, evidencias arqueológicas, cartas, diarios. Siempre va a haber de dónde investigar y sacar nuevas cosas. Y conocer nuestra historia, pues es fundamental porque si no, ¿cómo conocemos quiénes somos de entrada, ¿no? ¿Cómo es el lugar donde vivimos y por qué vivimos el presente que vivimos? Yo me gustaría terminar recordando a don Edmundo Gorman, que tuve la suerte de sentarme junto a él en un aeropuerto cuando íbamos a San Diego a un encuentro de historiadores mexicanos y norteamericanos hace muchísimos años. Y él empezó a platicar conmigo y empezamos a hablar y me acuerdo que él dijo, es que estudiamos el pasado, pero para que tenga sentido el presente. O sea, ¿cuál es el sentido de estudiar el pasado? Entender el presente, ¿no? Y no podemos entender dónde estamos, ni qué hacemos, ni qué vamos a hacer si no estamos conscientes de todo lo que nos ha traído a este presente, ¿no? Entonces, seguir investigando, seguir estudiando, no olvidar esas tradiciones, no olvidar todas las luchas sociales, los movimientos que ha habido en el pasado, y no olvidar pues, que somos herederos de eso y que tenemos que seguirlo preservando, ¿no? Así como nos toca a nosotros en mi familia preservar un pasado, ¿no? Que fue destruido por guerras, que fue destruido por exilios y que ahora, pues, no sé, los nietos de mis sobrinos, pues les toca a ellos, ¿no? Ellos están heredando ese gusto por la historia de la familia, pues es lo mismo con la historia de los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, seguir adelante y no olvidar quiénes somos. Querida Lorena, pues ha sido realmente un placer y una delicia escucharte y que nos hayas contado cada uno de tus pasos, pero sobre todo cada uno de estos acercamientos a Yucatán, a Quintana Roo, a Cancún, con las dificultades que amerita este último caso, pero sobre todo de esa mujer comprometida con su historia regional, con su historia presente y con las miras a actividades futuras que vamos a estar esperando. Muchas gracias, Araceli. Me siento muy honrada y muy agradecida contigo y con la Academia Mexicana de la Historia por esta oportunidad de compartir mi historia. No, al contrario, agradecidos estamos todos porque nos hayas regalado estos momentos de reflexión y de rememorar cada uno de estos eventos en tu historia profesional. Te agradecemos mucho y a quienes nos han acompañado y que han disfrutado seguramente este diálogo, pues les damos las gracias, esperando verlos en el próximo diálogo de los miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.